Buen día, gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a estas reflexiones que estamos haciendo sobre el Evangelio de nuestro Maestro Jesucristo. Hoy estamos con el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, en su primera parte. Dispongámonos para esto. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os excluirán de las sinagogas y aún vendrá tiempo en que cualquiera que os quite la vida se creerá hacer un obsequio a Dios. Os harán esto porque no han conocido al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando el tiempo venga, os acordéis que yo os lo había dicho. No os lo dije desde el comienzo, porque yo estaba con vosotros. Y ahora yo me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que la tristeza ha ocupado vuestros corazones porque os he dicho esto. Sin embargo, os lo digo en verdad. Os conviene que me vaya, porque si yo me voy, el intercesor no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, presentará querella al mundo, por capítulo de pecado, por capítulo de justicia, y por capítulo de juicio, y por capítulo de lo que he creído. Porque yo me voy a mi Padre y vosotros no me veréis más. Hoy tengo todavía mucho que deciros, pero no podéis soportarlo ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os conducirá a todo la verdad, porque Él no hablará por sí, sino que dirá lo que habrá oído y os anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo declarará. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él tomará de lo mío y os declarará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos entonces esta serie de afirmaciones que nos da el Maestro para que podamos entenderlas de manera unánime para seguir el curso. Dice el Evangelio, y ahora yo me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vais? Sino que la tristeza ha ocupado vuestros corazones porque os he dicho esto. La manifestación dada por Jesús de que irá a donde fue enviado significa que no somos un accidente el hecho de estar en el mundo y mucho menos una situación meramente física, nuestra naturaleza humana. Ya que al dejar el cuerpo, el espíritu, debemos entender que ese espíritu es el que sale y regresa de donde fue enviado. Esto nos da la plena certeza de que venimos de una fuente espiritual y regresamos a esa misma fuente. Eso también nos renueva esa esperanza de que la vida en ese espíritu no termina con la muerte, sino que al contrario se retorna y se renueva el espíritu. También esta manifestación nos da a entender que venir al mundo es esa prueba ineludible que debemos pasar y para ir hacia la realización. Sin embargo, ¿qué nos limita? La incredulidad, la duda, el apego, todo hacen que los seres humanos sintamos dolor por esa trascendencia. Esto se debe a ese apego que ejerce la materia, que nos hace dudar de perder el cuerpo o de cualquier otra cosa. Y nos abarca el sentimiento de tristeza, como lo sentían los apóstoles ante el anuncio del Maestro de su separación física de ellos. El Maestro entonces nos invita a que prioricemos en el corazón esa partida de la esencia por encima del dolor de la separación del mundo. Y se nos dice el Maestro, sin embargo, os lo digo en verdad, os conviene que me vaya, porque si yo me voy, el intercesor no vendrá a vosotros, mas si voy,
os lo enviaré. Cuando un ser encarnado, hay que entender esto, ha logrado esa trascendencia grande antes de su partida, conciencia espiritual, y llegar a la cristicidad, como lo hizo Jesús, está en esencia espiritual, tiene tanta fuerza que puede a voluntad seguir teniendo esa incidencia en los hechos del mundo material. Al estar ya en esa fuerza del espíritu, tiene identidad propia como ángel, como algo especial. Y con esa fuerza puede venir a ayudar a que otros seres busquen también la misma cristicidad o la misma realización. Eso lo pueden hacer perfectamente. Se llaman los santos, o los yogis, o los maestros, como en el caso de Jesús. A ellos acudimos para que nos llenen de fuerza. Por eso muchos de ellos hacen milagros después de su trascendencia. Ya que tanto los que buscan, estando en la carne todavía como espíritu trascendido, logran por esa atracción la comunicación perfecta, que le permite al ángel ayudarlos, o ayudarnos de manera efectiva a esta tarea. Sucedió en la acción de Pentecostés, cuando los apóstoles, entristecidos por el dolor de la partida del Maestro, sienten su presencia en el ámbito donde estaban y pueden incluso ver a ese espíritu casi que en forma física, a ese Cristo, Jesús, que les permite también en un halo de fuerza su elevación, o sea, a ellos recibir esa fuente como fuego, como una animación perfecta, con su propia realización. Las lenguas de fuego son figurativas ya que se trata de recibir reacciones y expresiones que tuvieron todos al recibir esa gracia divina, esa evocación perfecta, que los hizo estremecer a todos. Inclusive confundirse incluso con manifestaciones de locura colectiva, como los dijeron, o de gozo. Es sabido que a partir de ese momento esos apóstoles fueron dotados de más fuerza y posteriormente pudieron realizar signos o milagros como lo hacía el mismo Maestro, el mismo Jesucristo. Esto es muy importante entenderlo, aceptarlo, para que podamos también vivirlo, para que ese momento también sea nuestro momento, ya que se trata de estar cerca al Maestro, con nuestra devoción y confianza, en su verdad, que lo podamos tener como esa esencia espiritual siempre, para que nos ayude en esta tarea de autorrealización crística, que es lo que nosotros tenemos y queremos. Sigue diciendo el Evangelio, y cuando Él venga presentará querella al mundo por capítulo de pecado, de justicia, de juicio, por capítulo de pecado porque no han creído en Él, por capítulo de justicia porque Él se va al Padre, porque voy a mi Padre y vosotros no me veréis más, y por capítulo de juicio porque el príncipe de este mundo está siendo juzgado. Es claro entonces aquí que la tarea de Jesús posterior a su muerte, oiganlo, es la de lograr que todos aquellos que eran sus discípulos y creyeron en su palabra, obtengan por intermedio suyo la gracia del Padre como Él lo hizo. Entonces Jesús se convierte en ese intercesor perfecto que tenemos para lograr esa trascendencia. Pero esto no puede darse a quienes estamos en el mundo y no nos presentamos como, digamos, como verdaderos apóstoles. Si no presentamos esa intención y esa búsqueda, pues no va a haber conexión con el Maestro. Y el Maestro no podrá conectarse con su discípulo. Es un tema de relación, de comunión. Somos entonces evaluados según nuestras acciones por parte de quien está encargado de darnos esa fuente. Como si nos pidieran una tarea. Para recibir el premio tienes que cumplir la tarea. Y esa tarea debe realizarse sobre 3 compromisos fundamentales que se deben dar de manera irrevocable. El primero es la aceptación de la palabra, la enseñanza y la verdad revelada, y con ello la práctica de esa verdad que hace que los seres humanos, afines a un Maestro, en este caso Jesucristo, salgamos de ese pecado de ignorancia y nos comprometamos con la práctica de la verdad que Él está enseñando. Si no hemos entendido lo que somos por ignorancia,
el maestro, esa claridad que nos da el maestro con su ejemplo y palabra, pues seguimos sumergidos allí. Si nos da pereza, por ejemplo, o el apego a cualquier circunstancia, a esa mentira, pues no recibiremos anuencia para avanzar. Es necesario creer, construir esa fe en lo que somos para progresar en el camino de la realización. Por tanto, si no se construye esa verdad, pues no hay nada que hacer, no habrá manera de que podamos encontrar ese intercesor para que nos ayude. En segundo lugar, en segundo término, si no se ha creído en el Maestro y su verdad, y al contrario dudamos de su pertinencia como dador de esa verdad, pues no se está haciendo justicia con la verdadera esencia de lo que somos. Es decir, despreciamos la esencia del Espíritu que nos da vida. Y con ello estamos despreciando el Espíritu de quien se ha elevado y peor aún, despreciamos la esencia divina, Dios mismo, que está en nosotros, evitando que Él mismo haga justicia divina, ya que la justicia divina es la aceptación del Hijo al Padre y del Padre al Hijo, en el mismo tiempo de esta existencia. Pero Dios es absolutamente amplio. Aún así el Hijo, aunque no acepte al Padre, este al final lo recoge en su morada, en esa morada eterna, aceptándolo como su Hijo pródigo. Lo atrae una vez muere. Solo que ese Hijo perdió la oportunidad de esa identidad perfecta, eterna, de ser Hijo único, y con ello perdió la oportunidad de su realización. En cambio, quien se ha elevado en Cristo, pues tiene no solo la gracia de su estado, de esa existencia, sino que es recompensado magníficamente una vez ha decidido trascender con la gracia plena de la justicia de Dios. En el tercer punto, es dado por aquella misma naturaleza humana que hace que unos y otros nos centremos en desconocer lo que el otro es y procuremos despreciarlo o destruirlo, aplicando con esto una acción injusta o un juicio para destruir su verdad, creyendo que con la destrucción del otro logramos nosotros ganar indulgencias. Esa destrucción material del cuerpo para destruir sus legados o su palabra, inquiriendo mentiras sobre lo que dice o distorsionando lo que es. Cosa que esa justicia se convierte en una injusticia humana, entonces no se puede lograr nada más. Es el caso de quienes enviaron a la muerte a Jesús. Así le creyeran y estuvieran en duda, prefirieron destruirlo porque creían que ese era el camino e incluso se vanagloriaron de eso. Y después con los apóstoles, a quienes también asesinaron. Quien realmente juzga e imparte una verdadera justicia es quien es el dueño de la verdad, el cual está ahí como dador de vida, nosotros. Él se percata de lo que hace el Hijo por reconocerlo y con ello entrega en medida en ese compromiso su gracia divina. Es decir, que a cada quien se le da de lo que entrega o recibe, de lo que da en esa justicia perfecta de Dios. Y sigue diciendo el Evangelio: tengo todavía mucho que deciros, pero no podéis soportarlo ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él les conducirá toda la verdad, porque Él no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que habrá oído y os anunciará las cosas por venir. Aquí Jesús es el anunciador, o sea, el maestro de su papel mediador y de maestro, no solo para esa generación de hijos de los hombres que somos nosotros en su época, sino para quienes le conozcamos y le aceptemos en comunión hoy, en su evangelio, y de la práctica de ese evangelio que tengamos. Es necesario entonces la experiencia de mayor prueba de ser mortales, que es la de morir en cuerpo, para que el espíritu se revista de inmortalidad. Que ese espíritu, ya libre de apegos y de materia, pueda actuar en la inmensa gloria de la eternidad, para el beneficio de quienes le invocan, le conocen y le aceptan. Jesús espera que cada uno de nosotros enfrente este compromiso con Él, de una manera sincera y firme, sin dudas, buscando lo que Él quiere que obtengamos como Él obtuvo.
Él es dador de eso. La gracia plena de ser Cristo, allí también cada uno de nosotros que se pueda recoger en esa verdad, será orientado para que actúe y sirva de mensajero de lo que se ha realizado en él. Es lo que hizo. Una vez trasciende y vuelve, y es lo que hace para nosotros en este instante. No importa que ya haya trascendido y que esté, como hemos dicho, muerto físicamente, pero vivo espiritualmente. Esta es la esperanza que el mismo Jesús se dio para que de todo lo que le escuchábamos podamos aprenderlo y seguirlo. Que la cosa no terminaba ahí cuando Él muere, sino que continúa. Eso nos da la posibilidad a quienes vivimos posteriormente a Él, o sea, nosotros en esta era, y que por preferencia de lo escrito, sin necesidad de verlo, creamos en Él. Entonces nos privilegiemos de eso, de esa fuerza, ya que no tuvimos la necesidad de observarlo, de verlo para creer, sino que hicimos este acto de amor y de fe, que es el máximo compromiso que un discípulo puede otorgarle a un maestro ya trascendido. Jesús, en su magnífica esencia espiritual, no dejará que sus discípulos, que somos nosotros, perezcamos en esa ignorancia, y sin lugar a dudas nos invitará a la gracia plena. De eso estemos seguros. Ese es el compromiso ineludible que Él estableció para quienes se comprometen a desarrollar su evangelio. Entonces está abierto para nosotros ese camino y solo basta recorrerlo con toda nuestra voluntad y sin dudas. Eso es verdad, mis queridos hermanos y hermanas. Y termina esto, y este evangelio va terminando cuando dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo declarará a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo declarará. Esta revelación de Jesús nos confirma la bondad plena y la misericordia y amistad divina que nos da un maestro, este maestro, ya que todo lo que logró, lo puso, lo logró no para vanagloriarse él, sino lo dispuso para nosotros, obtener sobre y darle a sus semejantes. Al colocarlo, al aceptar como Dios, y él mismo no se apropia de nada, y lo entrega, no se queda con nada, imparte su verdad, su conocimiento, su ejemplo y toda su fuerza. Y entrega eso para que lo tomemos en abundancia, lo recojamos. Quiere distribuir su tesoro entre quienes quieren recibirlo. Eso mismo hace Dios. Cuando ya estamos instruidos por lo que nos ha dicho alguien que ya se elevó, nosotros entramos en esa acción divina y por ahí encontramos la respuesta a lo que necesitamos, a nuestros milagros. ¿Qué hacemos entonces nosotros para disponernos a recibirlo a Él y con Él recibir los tesoros espirituales? Esa es la gran reflexión que como seres todavía encarnados debemos hacernos, para que seamos justos y no injustos, y reconocidos por el Padre y su Hijo, ese ángel de Dios, Jesucristo. Unámonos en eso y lograremos avanzar. Entonces, aceptemos con bondad, con amor, su enseñanza, practiquémosla. Logremos entrar entonces en la dimensión del Espíritu y vayamos por ese tesoro de la unidad con el Padre, ser Cristos nosotros. Esto lo digo y lo repito porque ese es el camino. Así que adelante, una vez más les digo, Dios está en ti, Dios está en cada uno de nosotros. Vamos adelante, con fuerza, con prontitud y con verdad. Amén. Dios nos ama.